Gabriel, Bueno, lo mismo. Gracias por esta invitación, por compartir con colegas este espacio de conversación. A ver, en primer término, me parece fundamental que estas imágenes dolorosas que vemos tienen un común denominador: violencia escolar. Y la verdad es que me parece que no podemos dejar pasar ese término, violencia escolar. La escuela está adjetivando la violencia, la escuela pasa a segundo lugar, lo que en todo caso se focaliza es la violencia. Y yo creo que termina siendo una especie de mercancía, bien interesante para el espectáculo de los medios de comunicación y las redes, pero que no colaboran en solucionar nada. Por eso propongo, en un espacio como este que ayuda a pensar, separar. En vez de hablar de violencia escolar, hablar de violencia y escuela. Y les presto para que pensemos un par de preposiciones. ¿Qué tal si decimos violencia hacia la escuela? Cuando los medios de comunicación todos los días construyen la idea de una escuela como nave a la deriva, especialmente si es pública, cuando los medios de comunicación, no importa su color, construyen todos los días una representación de docentes como adultos impotentes, cuando los medios de comunicación todos los días construyen una idea, me gusta mucho el cine, de los pibes como feos, sucios y malos. Entonces, eso es violencia hacia la escuela. Pero también es violencia hacia la escuela si gobernás un distrito o un país y el salario de los docentes es el más bajo de los últimos 20 años, afirmado por Morduchowicz, destacado economista de la educación, afirmado por argentinos de la educación, digo, para usar en todo caso firmas que referencian esto y que no serían tendenciosas. Violencia hacia la escuela es que no haya estufas en las escuelas cuando hace mucho frío. Y podría seguir. Violencia en la escuela, otra preposición. La escuela ya no tiene el monopolio de la transmisión de la cultura. Eso fue el siglo XX, ni siquiera todo el siglo XX. La escuela tiene que ahora sentarse a negociar con TikTok, con Instagram. La escuela ya no es la única que transmite. Entonces, los que estamos en la escuela también sentimos cierta impotencia, como decía el colega. Y en ese sentido, entonces, quiere decir que las paredes, las fronteras que separan a la escuela de la sociedad, están más permeables, con lo bueno y con lo otro, porque se mete también en la escuela los problemas de la batalla entre familias en un barrio, que antes en todo caso quedaban pared por fuera. Eso también habla de violencia en la escuela. Y finalmente violencia de la escuela, porque cuando digo que violencia escolar es un término más mediatizado, eh, porque la escuela era un termo, y ahora ya no. Entonces, en ese sentido, cuando digo violencia escolar como término más mediatizado, lo que quiero decir claramente es que eh, también hay violencia en la escuela y de la escuela por la arbitrariedad de ciertas normas, porque hay asimetría en la relación que a veces se construye de manera genuina y a veces hay injusticias. Hay situaciones en las que se estigmatiza a un alumno y eso también es fuente de provocación de violencias. En síntesis, yo creo que San Cristóbal, que está reciente en nuestra vida como sociedad, incluso hace unas horas circulan amenazas, como en otra época eran las amenazas de bomba, ahora amenazas virales de tiroteos en las escuelas, son una alerta, son un llamado. Y si no nos damos cuenta que son un llamado, estamos listos. ¿Y quién estamos listos? Los adultos. Porque yo creo que lo que está en riesgo es la posición adulta en esta sociedad. Y cuando digo adultos, no digo adultos escolares, porque algunos medios también aprovechan la parada para responsabilizar y culpabilizar a los docentes también de las situaciones de violencia escolar, cuando en realidad yo les diría que a lo largo y del ancho del país, que recorro mucho, son los docentes los que ponen el oído y escuchan a los pibes en la escuela. Entonces digo, adultos escolares y adultos familiares. Me parece que el peor es, la peor combinación explosiva para la violencia y la escuela no es la pobreza. Por supuesto que es muy preocupante. Diría que aún es más preocupante la desigualdad, porque estamos en el país de la región más desigual del mundo. No dije más pobre, dije más desigual. Sino que lo que realmente preocupa es la combinación explosiva de dos elementos. ¿Cuáles son? Para explicar esto. Adultos que no se dan por aludidos, que miran para otro lado, por un lado, y por otro lado, pibes que no se sienten parte. Esa es una combinación explosiva para poder explicar por qué se dan situaciones de violencia extremas, que lamentamos como la de San Cristóbal, que no es la primera, pero sí es excepcional. Ahora, para ir cerrando esta primera intervención y ser respetuoso con el tiempo, me parece que a veces explicar con una causa lo que ocurrió en San Cristóbal es petizo en términos de
reflexión e inteligencia, porque nada de estas situaciones puede ser monocausal. Entonces los medios dirimen entre, tiene que ver con una cuestión individual, es el padre, lo patológico, no lo descarto. Estas situaciones que ocurren, tanto las excepcionales como las situaciones de bajo voltaje de violencia en las escuelas, son situaciones que tienen una multicausalidad y por lo tanto requieren ser comprendidas en su complejidad, no simplificadas en su explicación y en su abordaje. Por eso es que yo cuestiono cuando se intenta abordar con mochilas transparentes, controlar, vigilar, castigar, cámaras. Eso es el primer momento, ¿sí? Eso es para la foto, eso es para el Facebook. Me parece que lo que no hay son políticas públicas que tiendan a generar espacios en la escuela para que los chicos puedan hablar y decir lo que su silencio los va a hacer explotar. Y es que necesitan que se los escuche y también que se le pongan los puntos, porque el límite no clausura, no castiga, el límite también puede abrir y puede ser una apertura para que los pibes puedan aprender a vivir en una sociedad mejor que la que estamos construyendo los adultos.